Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, es maravilloso realmente el pasaje del Evangelio de hoy, del capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Podríamos mirar la estructura de este Evangelio. Miremos concretamente. Vienen los 72, o sea, los discípulos, le comentan al Señor qué ha pasado en nombre del Señor cuando ellos imponen las manos y sacan demonios. Tenemos posteriormente una oración bellísima del Señor y después de la oración del Señor hay un macarismo, es decir, una bendición o una bienaventuranza. Esa es la estructura del Evangelio de hoy. Llegan los discípulos a comentar todo el bien que hacen en nombre del Señor. El Señor hace una oración de agradecimiento al Padre y les da una bendición. Podríamos pensar que es todo un proceso dentro de la estructura del texto. Llega el discípulo, da su testimonio, el Señor ora por él y lo bendice. Miremos cómo puede ser esto. Los discípulos estaban asombrados de cómo en nombre del Señor podían expulsar demonios. Ellos, por sí solos, por su humanidad, también por su pecado, no podrían por sí solos expulsarlos, porque tendrían que expulsarlos en nombre del Señor. Es el nombre del Señor Jesucristo que hace que estos discípulos expulsen los demonios, que curen a las personas, que dignifiquen a aquel que está caído. Sin embargo, el Señor les da una lección grandísima y les dice: no es importante tanto que ustedes expulsen demonios, sino lo importante es que sus nombres queden escritos en el cielo. Allí les da una lección de humildad. Hablábamos al inicio que es humildad en el servicio de la evangelización. Mañana celebraremos San Francisco de Asís, que de por sí lo vemos siempre representado en la iconografía por la sencillez, la humildad y la pobreza y la tranquilidad. Pues bien, en este episodio de Lucas concretamente, el Señor les dice: no es tanto lo importante que ustedes hagan, sino lo que estará escrito en el libro de los cielos, es decir, nuestros actos. Posteriormente, con esa oración de agradecimiento, de acción de gracias al Padre. Padre, te doy gracias por estos que me has dado, porque solamente por ti, Padre, es que se conoce el Hijo. Y te doy gracias por ello, Señor, porque tú los escogiste, esas personas sencillas, esas personas humildes, esos pequeños. Esas cosas que el Señor le dio a sus discípulos, no se lo dio a aquellos arrogantes, prepotentes, soberbios, se lo dio a personas sencillas. ¿Quiénes eran los discípulos del Señor? Las personas humildes, los sencillos, los que escuchaban su palabra. Entonces, Dios, Padre, no le da a los sabios y entendidos la posibilidad de conocer a Jesús, sino se la da a aquellos que en la sencillez de su vida acogen la palabra de Dios. Eso en sí, concretamente, es la oración de acción de gracias bellísima que da el Señor. Después viene un macarismo o una bienaventuranza. Bienaventurados aquellos que están viviendo esto y que pueden realmente hacer su vida y transformar su vida.
Bien, hermanos y hermanas, ¿cómo podemos nosotros aterrizar este episodio bellísimo de Lucas? Somos todos nosotros discípulos y discípulas. Y en ocasiones hemos recibido del Señor la potestad de predicar su palabra. O en ocasiones podemos decirle a los demás, mira, el Señor me hizo un milagro. Casi todos nosotros sabemos que el Señor hace milagros cotidianos en nuestra vida. Las personas que están a nuestro lado, los enfermos que se sanan, las personas que nos acompañan, nuestra familia, eso ya es un milagro. Sin embargo, el Señor nos pide que tengamos humildad en esa predicación, humildad en la forma en que nosotros vamos a predicarlo a Él, humildad y sencillez en la forma en que nosotros damos la palabra de Jesús a los demás. Allí, en ese sentimiento del Señor, nosotros debemos encontrar casi que el secreto de su predicación, la sencillez. Recordemos que el Señor no habla con grandes palabras, el Señor le habla a los campesinos, habla con un lenguaje agrario, habla con un lenguaje humilde. Allí está la palabra de Dios también. Y esa sencillez no solamente tiene que ser de palabra, esa sencillez debe ser una sencillez de vida también, una sencillez que nos dé y nos regale una bendición del Señor. Porque si nosotros predicamos con prepotencia, predicamos solamente para sentirnos protagonistas de nosotros mismos, o oramos para que los otros nos vean, o sencillamente hacemos conocer que Cristo está en nuestra vida y que somos elegidos y que somos los mejores y que somos diferentes a los demás, pues allí no va a estar escrito en el libro de los cielos nuestro nombre, porque no predicamos y no transmitimos y no experimentamos al Señor con humildad y con sencillez. Necesitamos de esa sencillez para poder predicar a un Cristo pobre, obediente, que sufre con el más necesitado, con el miserable, con el excluido, con aquel que es desechado de la sociedad. Allí encontraremos al Señor. Bien, y entonces, con ese secreto de sencillez y de humildad, pues seremos bienaventurados, porque conoceremos lo que muchos reyes y profetas en el Antiguo Testamento no conocieron, esa palabra del Señor. Recordemos que ellos esperaban en el Antiguo Testamento alguien que viniera con caballos y con ejércitos a derrumbar la injusticia. Pero viene Jesús, nacido en la humildad de un pesebre, nacido en la humildad del seno de una virgen, criado en la sencillez y humildad de un hogar de Nazaret, en una carpintería, y con sencillez transmite esa obra de Dios, esa obra del Padre. Pues bien, está en nosotros, hermanos y hermanas, que lo que el Señor nos da, nosotros lo podamos transmitir con esa sencillez y humildad como lo hace Él. Encomendámonos a Dios, a Papá Dios, en el día de hoy, y oremos con esa oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno de ustedes. Feliz día para todos. Reflexión del Evangelio.